No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले देखा कोई उठे को सी नी सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया. Ramón Lobo, ¿cómo estás, Ramón? Buenos días. Muy buenos días, aquí muy contento con el ayuntamiento, con la comunidad. Han recogido ya un poco la basura esta noche, pero bueno, han recogido parte de la basura, porque es como si hubieran cogido las bolsas y esta para el camión y esta para la acera. Pero bueno, vamos avanzando. Pero hay menos nieve, ¿puedes salir por tu calle ya o no? Sí. La que se va derritiendo, supongo, ¿no? Sí, pero la calle está peligrosa porque los canalones donde va saliendo el agua de los tejados, eso se hiela por la noche. Hay que esperar al martes, que no tendremos temperaturas bajo cero, y al miércoles, que va a llover. La canción aquella de Pablo Guerrero, ¿no? Tiene que llover, pues el miércoles llueve. Y cuando eso se por lo menos una parte de la lluvia que necesitamos. Oye, me ha gustado escuchar ahora en el informativo las voces de esos migrantes entre Guatemala y México, porque no solemos escuchar las razones que les llevan a cambiar de país o a salir de su país para buscar otro mejor, ¿no? Y de repente oírlo te pone un poquito en tu sitio. Ayer escuché un reportaje magnífico en la radio con un ex guardia fronterizo, además de origen latino, que había sido muy duro en el ejercicio de su trabajo, pero que ahora había meditado, había reflexionado, lo había dejado y se dedicaba a ayudar a inmigrantes que llegan a Estados Unidos, y contaba cómo, por ejemplo, cuando trabajaba en inmigración, él paró a un chaval que intentaba cruzar la frontera ilegalmente entre México y Estados Unidos porque quería donar un riñón a una hermana que se estaba muriendo en un hospital de Dallas. No le dejaron entrar, le devolvieron a México, y la hermana, que era una niña de 12 años, acabó muriendo, ¿no? Y dice que eso lo llevará siempre con él. Yo creo que muchas veces no pensamos, hablamos de números, ¿no? Como tantas otras cosas, como en las guerras también, ¿no? Pero no pensamos en las razones y no pensamos en los problemas, en los orígenes, ¿no? Son gente que no tiene derecho ni a contar su propia historia, y son historias que son muy parecidas a las nuestras. Simplemente que a nosotros nos ha tocado el lado de la abundancia, y no a todos, porque si vamos a la Cañada del Real oiremos historias muy parecidas, pero no estamos acostumbrados a escuchar a las personas. Quizás deberíamos hacer, no digo ahora, hoy, otro día, una parada en Honduras, porque es un país que está asolado por los huracanes, por las lluvias, y bueno, son los motores que llevan a la gente a emigrar, como ocurre en África, que es un tema que vamos a tocar hoy, porque la gente va a buscar una vida mejor. Creo que es un derecho humano buscar una vida mejor. También es cierto que no pueden venir todos, pero en vez de militarizar las fronteras, quizás deberíamos escuchar sus historias. Bueno, sabes que en Washington es imposible ya prácticamente entrar en el centro, salvo que tengas una credencial para la ceremonia de toma de posesión del gobierno. Está todo preparado, y que yo creo que en cuestión de horas, al menos políticamente, también lo escuchábamos ahora, Trump va a ser historia, porque va a haber una serie de órdenes ejecutivas en batería que van a anular las más polémicas de Donald Trump. Esto de las órdenes ejecutivas yo creo que es un problema que habría que revisar constitucionalmente, ¿no? Las carga el diablo al final. Sí, el día miércoles a las 6 de la tarde, hora de la península, Biden tomará posesión y Trump será historia, por lo menos el Trump físico, porque sus ideas, su toxicidad va a seguir allí. Hoy es el día que el FBI tiene miedo que haya asaltos en los capitolios de los 50 estados. No es posible que no ocurra nada, pero que ese magma de extrema derecha, de racismo, de odio está ahí, y veremos cómo se reorganiza.
Una ceremonia que va a ser casi ante una explanada desierta. No se va a permitir la entrada, ya digo, más que a la prensa que lo va a cubrir y por supuesto en la tribuna a los congresistas y senadores y a los miembros del Tribunal Supremo y a la gente super VIP, digamos, con pocos acompañamientos, con mucho despliegue militar. Seguro que Trump dirá que en su toma de posesión había mucha más gente, pero bueno, él siempre ha dicho que en su toma de posesión había como 3 millones o 4 millones, ¿no? Que lo inventaba. Esa fue la primera gran mentira de su presidencia. Eso va a ser una imagen muy interesante porque va a aparecer más en la zona verde de Bagdad que la capital de una democracia, ¿no? Es una imagen muy clara que indica qué tipo de Estados Unidos deja Trump. Sí, yo el otro día lo decía. Solamente en la zona del Capitolio hay más efectivos militares desplegados que los que tiene Estados Unidos ahora mismo en Afganistán. Esto hace pensar un poco en la imagen que hay en esta ciudad. Bueno, oye, que no queríamos hablar de esto, que ya se ha hablado mucho y hablaremos mucho, así que vamos con lo nuestro. Venga. Vamos. Mother, try to do right by you, to do what you asked me to. I did wrong and I knew. Mother, try to behave for you. Now I'm a digging a grave for you. It was all I could do. Find a way back home, make everything new. But I wish it was true. White Buffalo, estás viniendo a mi terreno, Ramón. ¿O es un homenaje al de los cuernos? No, es que es un cantante que me gusta mucho porque si ves la imagen que tiene, tampoco tiene una mala imagen, pero no es un tipo que crees que va a sacar esa voz tan maravillosa que tiene. Sí. Oye, esta es una de esas informaciones a las que no prestamos demasiada atención, porque se cuelan un poco entre las grietas de lo que es el día a día, ¿no? Pero a mí me encanta centrarnos en ello porque creo que tiene más significado del que pensamos. El grupo mafioso más poderoso de Italia está sentado en el banquillo. El miércoles pasado empezaron a comparecer los más de 350 presuntos mafiosos y funcionarios corruptos acusados de asesinato, de tráfico de drogas, de extorsión, de blanqueo de dinero. Es el mayor proceso contra el crimen organizado en Italia en décadas. Puede durar hasta un par de años. ¿De qué clan mafioso hablamos, Ramón? 'Ndrangheta, que es un nombre que no digo especialmente bien, es la mafia calabresa. Para que la gente nos entienda, si Italia al sur tiene una bota, pues la punta es Calabria, que está justo pegado al estrecho Messina y Sicilia. Al otro lado está Puglia, que ahí también hay otra mafia muy importante. Es una mafia rural que viene del siglo XIX y primero era una mafia que estaba muy escondida, se oía mucho más de la Cosa Nostra, las películas, Estados Unidos, la mafia siciliana, por entendernos, o incluso la mafia, la Camorra, la de Nápoles. Pero es una mafia que ha crecido mucho, con muchísimo poder, con influencias en Centro Europa, tiene una base aquí en Barcelona de descanso, digamos, y es una mafia muy violenta. Los grupos más importantes ahora mismo que conforman la mafia italiana, ¿se sabe a ciencia cierta cuáles son? Sí, estos, ¿no? La Cosa Nostra, que es la que está más castigada, que es la de Sicilia, la de Nápoles, que es muy activa, pero es muy urbana. La de Puglia también es bastante urbana y esta es la más rural, pero que ha crecido mucho y sobre todo está muy relacionada con las otras, sobre todo con la de Sicilia, que a veces tienen algunas pugnas, y después también hay otras mafias balcánicas como la albanesa, que es muy fuerte. Ese proceso tiene lugar en un edificio habilitado especialmente para ello en la región sur de Calabria. Hay enormes medidas de seguridad, como se puede imaginar. Queríamos ampliar la información con un periodista que está siguiendo el juicio. Es Darío Menor, corresponsal del grupo Vocento en Roma. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de hablar con vosotros. Creo que es un búnker en un polígono industrial, un poco como el Hospital Zendal, ¿no? Construido, perdón por la comparación, construido a contrarreloj con grandes medidas de seguridad, me imagino. Así es un búnker que está en la Mezzia Terme, en un polígono industrial, y con unas medidas de seguridad muy fuertes, y también para intentar que no haya contagios de coronavirus. Algunos datos para que os deis una idea de cómo es el aula. Caben 1.000 personas manteniendo la distancia de seguridad y posibilidad de hacer 150 conexiones en vídeo de manera simultánea, ya que buena parte de los presuntos mafiosos que están siendo juzgados han sido ya detenidos. Y más allá de estas cifras, de las medidas, de lo impresionante que resulta este aula búnker,
es muy importante que el proceso se esté desarrollando en Calabria. Es algo que hasta hace unos meses no estaba muy claro. De hecho, en principio se habló de si se hacía en Roma, donde tuvo lugar la fase preliminar. También se barajó la posibilidad de que tuviera lugar en el aula búnker que hay en la cárcel de Ucciardone, en Palermo, donde tuvo lugar el juicio de los años 80 contra la Cosa Nostra siciliana, el de Falcone y Borsellino, que tal vez los oyentes recordarán. Pero el fiscal de Catanzaro, Nicola Gratteri, que digamos que es el padre de este proceso, ha empujado mucho para que el macrojuicio tenga lugar en Calabria, en la región donde presuntamente han tenido lugar estos delitos, por el valor simbólico que tiene para mostrar que el Estado tiene presencia en Calabria, que si las personas denuncian, va a dar una respuesta y de que es posible plantarle cara a la 'ndrangheta y llevar a los ndranguetistas a la cárcel. Has mencionado a Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, dada la suerte que corrieron, pobres. No sé si Nicola Gratteri, el fiscal jefe que mencionas, que es el artífice de la investigación y el impulsor de este juicio, debe ser el hombre más protegido de Italia ahora mismo, ¿no? Pues sin duda es una persona que ya desde hace varias décadas vive con escolta. Yo pude tener un encuentro con él poco antes fue a principios de diciembre, cuando estaba ya a punto de echar a andar el proceso en sus audiencias preliminares, y él contaba que decía: yo estoy ahora mismo particularmente atento. No es una persona como pues muchos amenazados, que no les gusta particularmente hablar de su condición, pero sí es cierto que se han tenido que extremar las medidas de precaución para evitar que la 'ndrangheta pueda atentar contra de alguna manera. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que no es la única persona que ha visto mermada su libertad por trabajar para intentar pararle los pies a la mafia calabresa. Es también algo que le ocurre a los periodistas. Los periodistas locales de los medios de Calabria, como el Quotidiano del Sud. Hace poco, pues una de las personas con las que está siguiendo el proceso día a día y que lleva pues 35 años informando sobre este tema, por ejemplo, se llama Michele Albanese, es un periodista local. Este señor también está amenazado por la 'ndrangheta y desde hace 7 años tiene que vivir con escolta. Para que nos hagamos una idea de cómo es la realidad de control de territorio de este grupo criminal en Calabria. Ellos no solamente se dedican a los negocios, digamos, ilícitos que se puede pensar que puede desarrollar un grupo mafioso, como puede ser pues el tráfico de drogas, de armas. Pues también lo contaba uno de los mafiosos arrepentidos que va a testificar en este proceso. Ellos decían: nosotros hacemos un poco de todo, hacemos homicidio, usura, extorsión, tráfico de votos, droga, fraude a los seguros. Y la gran capacidad de este grupo criminal, que es algo que Gratteri ha señalado mucho, es su posibilidad de ser lo que le llaman una mafia líquida, es decir, de hacer de enlace entre el mundo del crimen y el mundo de la política. De hecho, entre los alrededor de 350 imputados hay varios exalcaldes, pero es que también hay un exsenador. Lo que muestra pues, la capacidad que ha tenido este grupo criminal, que durante décadas ha sido infravalorado, para ir poco a poco promocionando las carreras de algunos políticos que los tenían más o menos a sueldo y conseguir que lleguen hasta el Senado, porque su intención es que se hable muy poquito de ellos controlar el territorio desde sus bases en Calabria, y con la cantidad de dinero que mueven se estima que son alrededor de 50.000 millones de euros lo que facturan al año, invertirlo en negocios en otros países, también en España. Porque ellos ahora mismo, y es lo que cuentan los expertos en la lucha contra la mafia, por ejemplo, en la situación de la pandemia, al tener tal cantidad de dinero líquido, en efectivo, pues son capaces de comprar negocios en multitud de países y entran en la economía legal con unas condiciones que al final acaban corrompiendo la economía legal. Con lo cual, los expertos italianos en la lucha contra la mafia advierten de esa capacidad de infiltración que tiene la 'ndrangheta y la que tal vez en el resto de países no hay suficiente conciencia del daño que hace esto, y de que si alguien te está ofreciendo por tu negocio, que tal vez estás en crisis, un dinero que os sale del mercado, unas condiciones particularmente favorables, difíciles de creer, pues muchas veces
hay detrás un endranguetista o un miembro de la camorra, de la Cosa Nostra, que utiliza estos negocios para lavar dinero negro y luego pues asentarse en las economías de otros países. Sí, un poco lo que decías, ¿no? Ese tipo de juicios, como pasó el de Sicilia, muestran que no es un grupo aparte que vive ahí en las montañas o en una casa escondido, sino son gente que está metido dentro del sistema y que necesita del sistema, necesita de los políticos, de los periodistas, de los alcaldes, de los concejales. Es un poco un juicio a una parte de Italia, ¿no? Así es un juicio al sistema, en parte, ¿no? De cómo este grupo es capaz de moverse en todos los ámbitos. Un par de apuntes para que tal vez los oyentes se hagan una idea de cómo funciona esta mafia. El primero es una película que se estrenó en España, no sé si pasó sin pena ni gloria, pero yo creo que se puede recuperar ahora. Es una película excelente, se llama Calabria, así se tradujo en español, es de Francesco Muzzi y cuenta muy bien cómo funciona este mundo de la violencia, de lo rural, del control de territorio en Calabria, pero también del negocios al más alto nivel. En este caso, en la película muestra en Milán y las conexiones internacionales. Es una película muy recomendable para entender cómo funciona la mafia, es muy intimista y también nos quita un poco el velo de los ojos a los extranjeros con esa visión casi romántica que se puede tener sobre las organizaciones criminales italianas, que tal vez pues viene un poco por la fascinación que genera una cinta como El Padrino. Esta película es mucho más intimista y también te muestra la brutalidad que supone la Ndrangheta. Y para terminar, para dar una idea de esa barbarie que es capaz de llevar a cabo estos grupos criminales, recordar el caso de María Quindamo, para poner un poco de nombres y rostros de las personas que sufren la acción de la Ndrangheta. Es una señora que fue asesinada en 2016. Ella no quiso cederle unas tierras a un clan ndranguetista. A esta señora, que tenía 3 hijos, la secuestraron, la mataron, trituraron su cuerpo con una trituradora y se lo dieron a comer a los cerdos. Qué barbaridad. Ha estado 4 años que no sabíamos nada de ella y ahora hace unas pocas semanas, un mafioso arrepentido ha dicho qué pasó con su cuerpo. Así que cuando se habla de mafia con esa cierta fascinación que a veces yo veo en España, que incluso hay hasta un restaurante que utiliza el nombre de la mafia para vender pizzas, pues tenemos que tener en cuenta lo que significa y la brutalidad que hay detrás de ello. Es verdad, mafiosos con traje de Armani. Mira, has mencionado una película, Calabria, mencionamos aquí también un libro, porque además lo firma un colaborador y amigo del programa, que es Íñigo Domínguez, que es el libro Paletos Salvajes. Darío Menor, corresponsal del Grupo Vocento en Roma, muchas gracias por este relato. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, que siempre es un gusto pues poder hablar de estos temas, y me alegro que recomiendes el libro de Íñigo Domínguez, porque creo que también ayuda mucho a abrir los ojos de cómo es este fenómeno que tal vez desde el extranjero, desde fuera de Italia, pues no acabamos a veces de entenderlo del todo. El título fantástico lo dice todo, Paletos Salvajes. Gracias, Darío. Abrazos. Un abrazo. Adiós. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Italia, viajamos a India, Ramón. Ayer sábado comenzó la mayor campaña de vacunación del mundo contra la COVID-19, porque es un país con 1.350 millones de habitantes que pone en marcha un operativo sanitario, lógicamente, sin precedentes. Pensemos en los grandes desafíos a los que se enfrenta: infraestructuras deficientes, complejidad geográfica. Es una envergadura que es inimaginable para un país como España, ¿no? Sí, es un país muy grande, es un continente casi, y es pobre. Y hay muchas Indias dentro de la India. Es un país que es una potencia en genéricos, es un país que va a vacunar con 2 vacunas propias, que no han pasado todos los procesos que ha pasado la Pfizer y la Moderna, con lo cual hay dudas y esperanza, porque hemos contado ya aquí que las vacunas occidentales no van a ir a los países pobres. La vacuna china todavía la están esperando en el tercer mundo, y India está haciendo esta vacunación masiva, que espera que para el 30 de agosto haber vacunado cerca de 30 millones de personas. Es un gran esfuerzo en unos países que es muy azotado, hasta muy azotado por la pandemia. Es el tercer país con más muertos del mundo, con más de 152.000, y es el segundo país con más casos, más de 10 millones, casi 11 millones. Es verdad. Saludamos a Miriam Alía, que es responsable de vacunación de Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Miriam? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Con casi 11 millones de contagios, decía Ramón, una economía tan precaria, ¿cómo se emprende un reto como este? Bueno, en realidad India no es una economía precaria, es un país de ingresos medios de la rama alta, o sea, de la parte alta del ranking, pero tiene un nivel de desigualdad interna muy grande. Es decir, la economía va a un nivel y los servicios públicos y la asistencia a la población está distribuida muy desigualmente. Pero sí, coincido con Ramón que es el mercado de genéricos mundial y que a nivel farmacológico, a nivel de industria farmacológica, es puntero. Tú has trabajado en muchas misiones en países pobres. El primer obstáculo al que, pobres en este sentido, desiguales, ¿no? Con riqueza mal repartida. Hay un obstáculo que es el reto de la logística, ¿no? ¿Cómo almacenas en un país tan inmenso, en esas condiciones también climatológicas? ¿Cómo almacenas? ¿Cómo transportas? Bueno, en principio el problema, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer es que necesita otra cadena de frío, pero las dos vacunas que van a utilizar en India, una es la de AstraZeneca y otra una producción propia, son entre 2 y 8, que es más o menos lo que utilizan todas las vacunas. Es verdad que para llevar esto a los sitios más rurales y más lejanos se tiene que utilizar cadena de frío pasiva, es decir, neveras portátiles. Y ya hemos visto en sitios desarrollados, por ejemplo en España, que ha habido una falta de estas neveras y de estos dispositivos portátiles para llevar la vacuna a los puntos de vacunación. Pero India, su plan era ayer vacunar 300.000 personas. Es verdad que lo hacen de una forma muy descentralizada, con muchos equipos, y que han presentado un plan bastante solvente. Luego tenemos que ver cuando se deje de vacunar en zonas masivas, cómo llega esto a las zonas más rurales y a las zonas más desfavorecidas. En nuestra experiencia, cuando tienes que vacunar en Congo o en sitios donde ya el acceso físico es un problema, pues es una cuestión de planificación. Nosotros cuando vacunamos en sitios como Congo, sabes que la carretera se acaba en un momento y vas a tener que utilizar motos, vas a utilizar canoas y en algunos sitios vas a tener que ir a pie con porteadores llevando estas vacunas para vacunar en sitios que no puedes acceder de otra manera. El tercer mundo tiene los mismos miedos que hay aquí en el mundo occidental hacia las vacunas, esta especie de bulo negacionista que corre por internet, o normalmente la gente sí acepta las vacunas, sí sabe que es algo bueno, que es bueno para la salud, ¿no? Bueno, en las vacunas clásicas nosotros no encontramos problemas de resistencia a las vacunas. Por ejemplo, cuando hemos vacunado de ébola, que era una vacuna nueva, sí que ha habido que hacer campañas de información y trabajar con las comunidades para explicar para qué era la vacuna y en algunos casos para explicar por qué la vacuna no se ponía a todo el mundo, porque solo se ponía a un cierto grupo de gente más expuesta, ¿no? Y en el caso de la vacuna COVID sí que hemos visto, debido a unas declaraciones en una televisión francesa que, dos periodistas dijeron que había que probar la vacuna en sitios donde no hubiera acceso al tratamiento, como África. Y nosotros hemos visto en campañas de vacunación de sarampión que nos han dicho, a ver si nos estáis poniendo vacuna COVID, que no somos cobayas. Es decir, la información llega también y estamos en un mundo muy globalizado, ya todo el mundo tiene internet o llega a la radio sí que hemos visto comentarios, pero en realidad el problema de estos países hoy es que la vacuna no ha llegado y tampoco saben cuándo va a llegar. Es decir, ningún país de ingresos bajos ha empezado a vacunar, ningún país de ingresos medios de la parte baja del ranking ha empezado a vacunar y además no tienen ninguna fecha de llegada de vacunas. Qué interesante esto que cuentas, Miriam, que una declaración en una televisión, vete tú a saber, una televisión local de Marsella, de repente hace que un individuo en el centro de África tenga reticencias a vacunas. Miriam Alía, que es responsable de vacunación de Médicos Sin Fronteras. Gracias por el diálogo, Miriam. Un abrazo. Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego. Para
cuándo, Ramón, una playlist en Spotify? Creo que tu público lo está pidiendo. Sí, lo que nos critica alguna gente es que no decimos las canciones que ponemos. Desde luego, algunas repito en Facebook y demás, pero claro, no se puede decir todo. Está, por ejemplo, los de Miley Cyrus, de la que estoy completamente enamorado. Yo no sabía que esta mujer Miley cantaba Cyrus también. tiene un talento impresionante. Inmenso. Cómo canta, y canta bien todo. O sea, rock, country, pop. Me parece una mujer inmensa con solo 28 años, y como viene de la época Disney, pues viene con esa maldición, ¿no? Es Hannah Montana, no deja de ser. Sí, pero es impresionante, es una cantante mayúscula. Sí. Bueno, oye, no te vayas, que tenemos a dos amigos esperando ahora la vuelta de publicidad. Espera. Vamos. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Water in the well been poisoned with lime, we put in the promised land. Satan's dark angels are falling from the sky, we put in the promised land. Children of God, he turns into stone, sick and the weak, he dancing on their bone. Pharaoh shouting down the medicine man, we put in the promised land. Cantando en la tierra prometida. ¿Estás ahí, no, Ramón, todavía? Sí, de John Fogerty, para sí, la gente que se queja. Y los que, bueno, también está Shazam, si puedes saber. Oye, el libro del que vamos a hablar tiene esta frase: la economía corsaria que las mafias han instalado en el Sahel y en el norte de África, basada en el contrabando de todo, también de seres humanos, es la clave de la migración irregular hacia Europa. Lo escribe Javier Martín en su último libro, se acaba de publicar, creo que es el sexto que publica, Ramón. Sí, es un libro que viene acompañado de otro libro que habría que comprar y ver juntos. Es un libro de texto de Javier sobre un poco la inmigración, el paso por Libia, la militarización de la frontera europea, como decíamos, las historias de personas. Son historias de tres, sobre todo personas que quieren venir a Europa para jugar al fútbol, para ser futbolistas. Y también tenemos una parte segunda de un libro de Ricardo García Vilanova, que es de fotografía del mismo asunto, sobre la inmigración desde el Sahel y Libia. Libia es el país que Javier, yo creo que Ricardo lo ha visitado 30 o 40, 50 veces, dice, y se ha ganado el derecho a fotografiar. El libro de Ricardo se llama La encrucijada de Libia, pasajes mortales a Europa, 2011-2020, y es verdad que son dos libros, no sé si se venden juntos o se venden por separado, pero desde luego son los dos son de la editorial Blume. Sí. Vamos a saludar a los dos. Javier Martín, que es periodista, reportero, delegado de la agencia EFE en el norte de África, nos atiende desde Túnez, y Ricardo García Vilanova, que es fotoperiodista, está en Barcelona ahora mismo. ¿Cómo estáis, Javier? Ricardo, buenos días. Hola, buenos días. Yo creo, fíjate, empezábamos charlando Ramón y yo a las 8, hablando también de inmigración y de cómo muy pocas veces escuchamos a las personas que se van, a las personas que intentan llegar a otro lugar, y este libro yo creo que es lo contrario, ¿no? Es intentar escuchar esas historias. Bueno, sí, el libro, en realidad, el proyecto era sacar los dos libros juntos y al mismo tiempo, pero porque lo hicimos en viajes compartidos, Ricardo y yo, durante estos 10 años hemos viajado muchas veces juntos a muchos sitios, no solamente a Libia, sino al Sahel, y hemos pasado muchas horas ahí en la carretera y en los hoteles, y al final el COVID pues nos ha hecho que tuviéramos, por problemas de imprenta y otra serie de cosas, que salieron de manera separada, pero en realidad es un proyecto conjunto que empezamos a terminar de dilucidar hace 1 año y medio, y que nos ha gustado mucho porque precisamente es lo que dices, ¿no? Hemos ido allí a preguntar y a darle la voz a los migrantes, porque muchas veces escuchamos lo que dice la gente, pero no los propios protagonistas, ¿no? Ricardo, ¿Libia es actualmente la ruta más mortífera para los migrantes que vienen a Europa? Sin duda, sin duda. O sea, hablamos de otro tipo de rutas que existen a día de hoy, y Libia, evidentemente, pues es el cementerio del Mediterráneo, obviamente, por la distancia y las condiciones que se dan, ¿no?, en ese país. Y sobre todo también, yo creo que a los dos nos gustaría dejar claro una cosa, que siempre Libia ha sido como marcado
como el país, digamos, en ese sentido demonizado, ¿no? Por todos los medios de comunicación, y evidentemente es cierto que existe esa ruta, evidentemente existe ese tráfico de personas inhumano, pero también es cierto que hay una parte, digamos, de ese país en la cual pues viven, ¿no?, refugiados que tienen negocios o que tienen, digamos, trabajos, evidentemente en un país en el cual está inmerso en 2 gobiernos, en una situación totalmente inestable, pero que también viven, digamos, en paz, ¿no? Entonces, yo creo que es importante sobre todo diferenciar lo que es Libia en sí, la gente que vive ahí, de lo que son las mafias que actúan. Ramón. Sí, y la actitud europea, ¿no?, de nuestra doble moral, que por una parte pagamos para que no se nos mande emigrantes, pero tampoco nos preocupamos por la calidad del trato de esos emigrantes, y después lo que decías, que esos migrantes no aparecen en Libia porque sí, vienen del Sahel, vienen de otros conflictos, vienen de otras guerras en las que también estamos implicados. Javier o Ricardo, cualquiera de los dos. Sí. No, lo que estamos... No, yo en el caso es que había perdido un momento la conexión. No, lo que ocurre es que realmente nos paramos en el Mediterráneo mismo, en las aguas, ¿no? Y salta, sobre todo, tenemos la información que nos llega aquí es que un barco ha sido interceptado, o que un barco no pueden rescatarlo, pero no pensamos que hay después, que hay antes, digamos, ¿no? O sea, no se informa prácticamente de la situación de los centros de detención, de las devoluciones en caliente a Libia, de que sí que el Mediterráneo es un gran cementerio, pero casi lo es más el propio desierto, donde también mueren miles de migrantes que ni siquiera son capaces de llegar a la costa. Es verdad que hablamos mucho de migración, pero no hablamos de migración completa, no hablamos de todo el que es lo que intentamos contar Ricardo y yo en ambos libros, ¿no? Que la migración no es un problema de los barcos que están en el Mediterráneo, que viene de mucho antes, de que hay mucha gente que se muere en el desierto, de que hay mucha gente que muere en centros de detención que están en unas condiciones ínfimas, que son dentro de detención que llevan mafias que se nutren de los fondos europeos, de toda esa economía corsaria que estamos hablando en el libro, ¿no? Creo que ese es el gran drama de la migración, que conocemos solo una parte de ella, el final. Pero estaba pensando, Ricardo, que si son 10 años, si no recuerdo mal, estamos hablando todavía de la Libia de Muammar Gaddafi, por poco, ¿no? Yo no sé cómo ha evolucionado en ese país. Bueno, evolucionado igual no es la palabra correcta. ¿Cómo ha cambiado el país desde entonces? Sí, bueno, más que evolucionar, Javier, yo diría involucionar, porque realmente ese país ha involucionado. Antes, incluso yo recuerdo amigos que en un momento determinado estuvieron a favor de la revolución y que ahora incluso se preguntan, ¿no?, si era realmente mejor en tiempos de Gaddafi. O sea, que la forma, digamos, que tenían de vida al menos les daba una estabilidad y les daba una economía en la cual podían sobrevivir o subsistir, ¿no? A día de hoy, pues, Libia es un absoluto caos. Está inmerso entre 2 gobiernos, en una guerra abierta que se empezó en 2014, además de la que tú has dicho, de la revolución de 2011, y todo el tema del Estado Islámico, ¿no? Que en principio fue derrotado en Sirte en 2016, pero que a día de hoy pues sigue teniendo presencia en todo el país. Y detrás de esta situación, Javier, también hay elementos geopolíticos, y hay terceros países que quizás se benefician de lo que está pasando, ¿no? Pienso en Rusia, en Turquía. Sí, sobre todo estos dos, ¿no? Turquía y Rusia, que han puesto el pie en Libia, los dos con unos objetivos muy, muy claros. En el caso de Turquía, estamos viendo esa guerra que hay en el Mediterráneo Oriental, de la que hablamos, pero no hablamos lo suficiente porque es muy importante, que es en torno a Chipre y las grandes reservas de gas que se encontraron en Chipre, una guerra en la que está metido también Israel, en la que está metido Egipto, en la que está metida Grecia, en la que está metida Francia, y que es sobre todo por la influencia y el control del Mediterráneo Oriental, y en el que Rusia ha encontrado una puerta más para competir con Europa, que es su objetivo. Es decir, Turquía ha puesto está poniendo mucho dinero, muchas armas y mucha influencia política en el oeste de Libia, con 2 objetivos: uno, abrir una puerta más a la migración y controlar esa puerta de la migración desde Trípoli hacia Europa, y 2, penetrar en el Sahel, que es el punto geoestratégico que más le importa a Europa en el futuro y que más nos va a importar. Y en el caso de Rusia lo mismo, es
es un trampolín para su competición con China por los recursos mineros en África y bueno, pues los dos, igual que compiten aparentemente en Libia, pero Siria, y se reparten áreas de influencia en Siria. En Libia estamos viendo que lo mismo, ¿no? Que se reparten áreas de influencia, Rusia en el este, Turquía en el oeste y aparte de, bueno, pues también en los países árabes tipo Emiratos Árabes Unidos y Qatar y Arabia Saudí, que también están extendiendo sus lazos por esa zona. Ricardo, que tú cuando fotografías, dices, te has ganado el derecho a fotografiar con tantos viajes. ¿Qué buscas o qué historias quieres contar a través de la fotografía? Porque los que escribimos sabemos que no tenemos que poner palabras, pero a través de las imágenes, varias fotos cuentan muchas historias, ¿no? Sí, Ramón, bueno, la idea obviamente siempre es intentar mostrar esa parte, ¿no?, que repercute en la población civil, que es, digamos, la más indefensa en los conflictos. Obviamente ellos no han escogido o no han querido estar ahí, ¿no? Entonces la mayoría de las historias pasan por gente que en un momento determinado no puede o bien no quiere abandonar esos países, en este caso pues Libia, ¿no? Eso forma parte para mí, digamos, es la esencia, ¿no?, de todas esas historias que, como también Javier pues ha explicado, ¿no?, en el libro, de toda esa parte de esa gente que son, digamos, los protagonistas directos de todos esos conflictos. El libro de Javier se llama No hay tierra sagrada para los vencidos. El de Ricardo, La encrucijada de Libia, Pasajes mortales a Europa 2011-2020. Son dos libros, no ya complementarios, había que ir pasando páginas una de cada libro casi de manera simultánea. Javier Martínez, periodista, reportero, es delegado de la agencia EFE en el norte de África, y Ricardo García Vilanova es seguramente nuestro mejor fotoperiodista. Javier y Ricardo, suerte con el libro, suerte con los viajes, cuidaos mucho y volvemos a hablar pronto, espero. Abrazos. Abrazos. Muchísimas gracias, abrazos. Gracias, un abrazo. Sometimes I'm in the mood, I wanna leave my lonesome home. And sometimes I'm in the mood, I wanna hear my milk cow moan. And sometimes I'm in the mood, I wanna hit that highway road. But then again, but then again, but then again, but then again, said, oh babe, I'm in the mood for you. Me parece que alguien se ha enamorado platónicamente de alguien aquí. Sí, Ramón. yo, como lo de Sharon Stone no termina de avanzar. Qué antiguo, tío, Sharon Stone. No, Sharon Stone, cuando Cataluña estaba con su referéndum en octubre, estábamos en Barcelona, puse un tuit diciendo que era más probable que yo tuviera una relación con Sharon Stone a que Cataluña se independizara. Bueno, los dos seguimos a la espera. Entonces estoy desviando aquí, abriendo una tercera vía, que es la de Miley Cyrus, que canta como Los Ángeles. Es verdad. Bueno, oye, te dejo buena semana, ten cuidado con la nieve, que ahora es cuando más resbala, y cuando queda poco, se ve poco. Tú ten cuidado con los magas, sí, de los de Make America Great Again. Sí, sí, bueno, se les ve venir con el gorro rojo, ¿eh? Venga, un abrazo, hasta luego. Chao. Sometimes I'm in the mood, I wanna change this old town. And sometimes I'm in the mood, I wanna change the world from round. But then again, but then again, but then again, but then again, I said, oh babe, I'm in the mood for you. Sometimes I'm in the mood, I wanna lay down and die. Sometimes I'm in the mood, I wanna fly up to the sky. And sometimes I'm in the mood, I wanna laugh until I cry. But then again, but then again, but then again, but then again, I said, oh babe, I'm in the mood for you. One more time. But then again, but then again, but then again, then again, I said, oh baby, I'm in the mood for you.
A vivir que son 2 días. Javier del Pino. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.